Hola, buenos días. Bienvenidos a la última jornada de esta Trical Week que hemos tenido. Repasamos un poco lo que hemos visto en los días anteriores. El lunes estuvimos viendo estructuras de hormigón y acero, desde el diseño de la geometría, la introducción de cargas, la obtención de los planos automáticos que se generan, los modelos en 3D, en IFC, etcétera. El martes hicimos más o menos lo mismo, pero más específico para estructuras de acero. Y también aquí estuvimos viendo el cálculo de las uniones metálicas. El miércoles nos centramos en otro tipo de estructuras que son las de acero ligero, light steel frame. El jueves hemos estado viendo trical andamios para el diseño, el cálculo, el presupuesto de los andamios. Y hoy nos vamos a centrar en la elaboración del presupuesto de la estructura. También podemos añadir otros elementos ajenos a la estructura y la fabricación, ver cómo se puede organizar la estructura en lotes para ir controlando cada uno de ellos. Durante la jornada, si os van surgiendo dudas, podéis ir escribiéndolas en la zona de preguntas y os las vamos contestando. Bien, pues vamos a ver entonces el tema de los presupuestos y fabricación. Hoy, aparte de utilizar Trical, vamos a utilizar también el programa Gest y Mideplan para elaborar el presupuesto y también Trical Fab. Bueno, pues vamos a partir de una estructura que está ya elaborada, con los pasos que hemos visto los días anteriores. En esta estructura hay un poco de todo. Por aquí tenemos zapatas, tenemos algún muro de sótano, tenemos pantallas de contención, por aquí hay algunos forjados unidireccionales, estos son losas macizas. Y también hay distintos materiales. Aparte del hormigón, pues tenemos aquí esta parte con estructura metálica y por aquí estructura de madera. Entonces vamos a ver cómo se puede generar el presupuesto para esta estructura. Tenemos en el menú listados, por aquí por la derecha este apartado que es mediciones. Vamos a ir a medición general y aquí podemos elegir cuáles son los materiales que queremos que se incluyan en estas cuantificaciones de la estructura. Aquí en opciones tenemos distintos posibles formatos de salida. Podemos enviar las mediciones a la pantalla o a la impresora o a archivos en formato de GEST, que es nuestro programa de presupuestos, que es lo que vamos a utilizar ahora. También podríamos generar archivos en formato ASCII. El formato FIE BDC3 son archivos con extensión BC3, es un estándar, es el formato de intercambio estándar de bases de datos de la construcción. Y estos archivos con extensión BC3 servirían también para otros programas de presupuestos. Y el formato FIE1 ya está en desuso, es bastante antiguo. Entonces voy a utilizar el formato de GEST. Por aquí vamos a guardar el archivo, por ejemplo, en el escritorio. Lo voy a llamar prueba. Le indicamos aquí la ruta del archivo y pulsamos aceptar. Entonces, los códigos de cada uno de los elementos que componen la estructura se pueden extraer de cualquiera de las bases de precios que utilicéis habitualmente. Aquí se pueden incluso crear bases de precios nuevas en esta lista y con el botón códigos podemos ir estableciendo cada uno de los materiales que componen la estructura qué código tiene. Por ejemplo, el hormigón en vigas utilizará este material de la base de datos, el acero corrugado en vigas este material, etcétera. Estos son los distintos códigos de los elementos que esto se puede personalizar. Por aquí tenéis los códigos para los elementos de cimentación, los muros, los forjados, etc. De esa forma, el archivo del presupuesto que se va a generar, aparte de incluir las mediciones calculadas desde el propio TriCalc, también incluirá esos códigos que se refieren a la unidad de obra que se va a extraer de la base de precios para traer de ahí el precio y los materiales que componen cada uno de los productos. También se puede, si vas a sacar listados en pantalla, ponerle un precio unitario por aquí. Tenéis una lista de monedas donde podéis ir eligiendo distintas unidades monetarias y le ponéis lo que cuesta un kilo de acero, un metro cúbico de hormigón, etc. Y también sería una posibilidad. Antes de exportar el presupuesto a GEST, voy a exportarlo a un informe de Word para que vayáis viendo ya algo de los resultados. Entonces con esto se genera un documento de Word o PDF según las opciones que tengáis definidas y se abre a continuación.
Bueno, pues esto sería una posibilidad para sacar las mediciones de todos los elementos. Por aquí te va indicando la cantidad de hormigón, de encofrado, el precio y también las armaduras. Por aquí te va indicando los diámetros de cada tipo de armadura y lo que pesa cada uno de ellos y el importe total. Aquí hay un índice con los distintos elementos, cada uno de los pórticos que componen la estructura. Por aquí también otros tipos de elementos, vigas de cimentación, por ejemplo, con las cantidades de cada material y al final también nos da un total. Este sería un modo de sacar las mediciones mediante un documento de Word donde te indica los kilos de acero, metros cúbicos de hormigón, etcétera, superficies de forjados o de muros también. Bueno, vamos a cerrar Word y vamos a exportarlo ahora al formato que habíamos elegido aquí, al formato de GEST, a este archivo prueba. Eso se hace con el botón medir. Esto me genera el archivo del presupuesto en formato G13 y me lo está guardando en el escritorio donde yo le estoy pidiendo. Por aquí ya he terminado de generarlo y vamos a verlo. Si me voy al escritorio, por aquí tengo el archivo prueba. Ahora lo estoy abriendo con Gest y aquí utilizo la función base de proyecto para vincularlo con la base de precios que tiene toda la valoración de cada uno de los elementos. En este caso es la base centro. Y por aquí vamos a verlo en el árbol de proyecto. Entonces tenemos un capítulo de cimentaciones y otro capítulo de estructuras. Según vamos seleccionando cada una de estas partidas, en la zona intermedia nos da la relación de todos los elementos que hay dentro de esa partida, en este caso las zapatas, por ejemplo, con su volumen, y por aquí abajo tenemos el precio descompuesto extraído de la base que hayamos elegido, y este es el texto de descripción. Este código que tenéis por aquí en esta primera columna permite identificar a cada uno de los elementos dentro del modelo. Si vemos simultáneamente tanto GES como Trical, por aquí vamos a poner por ejemplo la vista en render. Si yo selecciono alguno de estos elementos, por ejemplo estas vigas riostras, con este icono puedo localizar los elementos en Trical, aquí me los pone intermitentes, y también puedo seleccionar algunas de ellas en particular para localizarlas en el modelo. En este caso son estas vigas de aquí. Vamos a ver también a continuación la relación que hay entre el modelo BIM, las mediciones y Revit. En este caso vamos a suponer que la estructura la guardamos en un archivo en formato IFC, crear modelo BIM, y aquí la guardamos en este archivo IFC. Aquí lo tengo, ese archivo abierto ya en Revit, y la relación existe también entre cada uno de los elementos de las mediciones y cada uno de los elementos del modelo BIM en Revit. En este caso vamos a utilizar Mideplan para generar el presupuesto. Vamos a dividir la pantalla en dos. Y por aquí tenemos la posibilidad de abrir en Mideplan el archivo IFC. Vamos a abrirlo. Vamos a decirle que no nos muestre en Mideplan el modelo sólido, sino que lo vamos a ver en Revit. Existe una conexión directa entre los dos programas, de modo que si vemos por aquí todos los elementos que componen la estructura, por ejemplo, pues vámonos por aquí al final, por aquí están todas las vigas, todas las zapatas, los muros, etcétera. Y si selecciono algunos de estos elementos en Mideplan, por ejemplo, vamos a seleccionar estos cuatro. Con este icono podemos conectar con Trical si lo tuviera abierto o con Revit, en este caso con Revit, que es el que tengo abierto. Entonces eso me localiza los elementos que seleccione, a ver si los encuentro. Vamos a ver, vamos a seleccionar estas zapatas por aquí. Sí, me las marca en azul, por ahí aparecen. Entonces serían los elementos que tengo por aquí en la tabla de materiales vistos también en Revit. Entonces desde aquí se pueden también añadir otros elementos. Si quisiéramos añadir cerramientos, barandillas, etcétera, lo podríamos hacer para utilizar también este sistema para crear el presupuesto no solo de la estructura, sino también de otros tipos de elementos ajenos a la estructura.
Entonces, creamos con este icono el archivo del presupuesto. Le voy a decir en este caso que utilice también la base centro. Se pueden elegir pues, las distintas bases que tengáis. Y guardo el presupuesto en el escritorio. Entonces hay dos vías, como estáis viendo, para generar el presupuesto. Si una vez generado le digo que me lo abra con Gest, vamos a ver también el árbol. Aquí el árbol de proyecto y del mismo modo tenemos por aquí el capítulo de cimentación y el capítulo de estructura. Sigue existiendo la relación entre cada elemento del presupuesto y cada elemento del modelo BIM. Si yo selecciono, por ejemplo, por aquí, vamos a ver pues alguna partida esta de las vigas de madera. Si yo tengo aquí abierto Revit, recordad que tenéis, lo comentábamos el otro día, un plugin por aquí instalado que hace un vínculo entre Mideplan y Tricalc y Revit. Entonces, si yo selecciono por aquí en el presupuesto alguna de estas partidas, como cada una de las líneas de medición tiene su código único que identifica el elemento, puedo utilizar este icono que me muestra esos elementos en Tricalc si está abierto o en Revit. En este caso por ahí me los muestra todas estas viguetas que teníamos de madera. Aquí en Revit se ha creado también un filtro. En la lista de filtros se ha creado este filtro, elementos de Artec, que incluye esos elementos, aparte de seleccionarse. Bien, vamos a dejarlo esto por aquí. Y vamos a ver los resultados que se pueden obtener del presupuesto. Vamos a ver listados, vamos a ver diagrama de Gantt, etcétera. Pero antes me gustaría también añadir a este presupuesto algún elemento ajeno a la estructura, para que veáis que también con GES podéis hacer presupuestos de otras partes. Tengo ahora mismo el capítulo de cimentación y estructura. Aquí tengo en esta función la lista de capítulos. Supongamos que quiero añadir otro capítulo, por ejemplo, que sea electricidad. Pongo aquí 06, electricidad. Y lo que podemos hacer es añadir manualmente partidas de cualquier otro tipo de elemento que no sea estructura. Aquí voy a abrir, por ejemplo, la base centro, que la tengo, vamos a ver dónde está, un segundo, por aquí está. Este método que estoy utilizando se puede hacer con cualquier base. Un segundo, que he cerrado el archivo sin querer. Cualquier base que esté en el formato BC3. Entonces, lo que tengo ahora mismo es aquí a la derecha el presupuesto que teníamos entre manos, edificio polivalente se llama, y a la izquierda he abierto una de las bases grandes, en este caso la base centro. Entonces, aparte de los elementos de estructura que hemos estado manejando, se puede añadir partidas de cualquier otro tema, por ejemplo, electricidad y domótica. Por aquí podemos ir a instalación interior, líneas de acometida, etcétera, líneas generales de alimentación. Y este precio, por aquí revisas si es el que te interesa y lo puedes incluir dentro del capítulo de electricidad. Vamos a añadir alguna otra partida, mecanismos por ejemplo. Pues un punto pulsador y una base de enchufe, por ejemplo. Entonces, de esa forma vas añadiendo algún otro componente que necesites aparte de la estructura, y cuando lo seleccionas, por ejemplo, la base de enchufe, en la zona inferior te muestra lo que incluye, mano de obra, el propio enchufe, tubo de acero corrugado, etcétera. Por aquí está el texto de descripción y en la zona intermedia podemos ir poniendo sus mediciones. Entonces aquí podríamos poner, por ejemplo, zona norte, 12 enchufes, por ejemplo, ¿no? Y zona sur vamos a poner 15. De esa forma ya tenemos aquí 27 enchufes, el precio unitario de cada uno de ellos y el importe total. Para esta partida igual le voy a poner algo de medición. Y para esta otra vamos a ponerle también algo de medición. La diferencia que hay entre las líneas que teníamos de la estructura y las nuevas que he creado
es que en las mediciones de cualquier partida de la estructura tenéis este código BIM porque vienen de un modelo que se ha hecho en 3D y sin embargo estas líneas pues es una medición que yo he escrito manualmente y no tiene el código BIM, aunque lo podríais escribir a mano si quisierais, copiando y pegando de algún programa. Una vez que tenemos organizado el presupuesto de esta forma, podemos utilizar este icono para abrir el archivo BIM que está relacionado con él. Aquí lo estamos viendo. Vamos a cambiar el color de fondo, lo voy a poner en blanco. Y esto me permite también ir revisando el presupuesto de forma que cuando selecciono una determinada partida, al pulsar este icono me muestra en el modelo BIM los elementos que influyen en ella. O si selecciono un elemento en particular, me lo localiza también en el modelo BIM. Aquí si selecciono, por ejemplo, las vigas de madera, por aquí me las muestra también, igual que estaba relacionado con Revit. Vamos a ver a continuación los listados. Entonces, a la hora de imprimir, si pido, por ejemplo, el listado de medición y presupuesto, por aquí se van enumerando los capítulos, las partidas, todos los elementos que hay dentro de cada una de esas partidas. Si sigo avanzando por aquí, pues nos da el total de medición, el precio unitario y el importe. En las opciones del listado podemos activar si queremos que se incluya también el dibujo de los elementos del modelo BIM. Esto es bastante útil porque en cada una de las partidas se va mostrando la imagen de los elementos que hay incluidos dentro de ella. Por ejemplo, vámonos a la primera partida. Aquí tenemos hormigón armado en zapatas y aquí nos muestra la imagen del modelo BIM con los elementos que están incluidos en esa partida. Aparece el edificio completo con los elementos resaltados y más abajo aparece también el dibujo de solamente esos elementos. A partir de aquí ya empiezan a enumerarse las dimensiones de cada uno de ellos. Si sigo avanzando a las demás páginas, por aquí tengo por ejemplo las pantallas de contención, por aquí tengo los pilares. Entonces, bueno, pues esto sirve para ir ubicando gráficamente cada uno de los elementos y no solo enumerarlos por su nombre y su dimensión. Hay muchas opciones en los formatos de impresión. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, le podemos poner un logotipo. Vamos a poner en la esquina superior izquierda. Vamos a elegir una imagen de logotipo. Por ejemplo esta, y le indicamos por aquí las dimensiones, supongamos por ejemplo 25 por 25. Si subo un poco, por aquí tenemos este logotipo. También podemos desactivar si queremos estas líneas verticales. Aquí en formato de página las podemos quitar y cambiar la anchura de cada columna o el tipo de letra. Entonces, si le pongo por ejemplo una anchura mayor al texto de descripción, pues aparece el texto por encima de las mediciones. Estos son solo algunos ejemplos para que veáis cómo se puede ir personalizando la impresión, pero hay muchas otras opciones a la hora de crear informes propios para los listados. También se genera un listado donde figura el precio descompuesto, cada uno de los elementos de la estructura o del proyecto en general, qué es lo que incluye por cada metro cúbico de hormigón o por cada kilo de acero laminado, etcétera. Aquí, por ejemplo, bueno, pues se incluye la mano de obra, los materiales, la maquinaria, etcétera. Vamos a hablar también un poco sobre la planificación temporal del proyecto. Aquí tenemos el diagrama de Gantt. El programa estima unas duraciones para cada una de las partidas en función de los rendimientos de mano de obra y de maquinaria. Esto lo vamos a desplazar un poco. Y esas duraciones previstas están aquí en esta columna y las podemos ir modificando. Voy a reducir un poco esta, por ejemplo, para que veamos un diagrama de Gantt más reducido. Entonces estas son las duraciones estimadas de cada una de las partidas. Aquí podemos ir ubicándolas, podemos desplazarlas, vamos a moverlas un poco porque está relacionado esto también con el modelo BIM, de forma que podemos hacer algunos vídeos, ir viendo el proceso de ejecución de la estructura o del edificio en general. Y podemos ver la relación del modelo 3D con el tiempo, que sería lo que se suele llamar el BIM 4D. Vamos a colocar estas partidas por allá. Y una vez que las tengo colocadas,
También se pueden fijar las fechas en esa celda. Vamos a activar el dibujo del modelo BIM y ver la relación que hay entre una cosa y otra. Con este icono activo de nuevo el modelo BIM. Aquí lo voy a desplazar esto un poco hacia la izquierda para tener más espacio. Y por aquí estamos viendo el modelo BIM completo de la estructura o de algún otro elemento ajeno a la estructura que podamos haber añadido. Entonces, si selecciono aquí el primer día, me muestra los elementos que se construyen en esa fecha. En este caso serían las zapatas. Si sigo avanzando por aquí en el tiempo, me va mostrando los distintos elementos que se van construyendo y de esta forma te va poniendo aquí la fecha estimada para la construcción de cada uno de los elementos. Esto se puede ir seleccionando así pinchando directamente en los días o se puede también crear un vídeo. Por aquí tenemos este icono que es para generar un archivo de vídeo. Esto te crea un archivo en formato AVI, lo voy a guardar en el escritorio y lo llamo por ejemplo 4D. Guardar un fotograma por cada segundo y de esa forma se está grabando ahora un vídeo que luego pues lo puedes guardar o publicar en YouTube, enviárselo a tu cliente o lo que sea. Por ahí va avanzando la fecha, veis que va apareciendo esa línea de color amarillo y según va avanzando va mostrándose a la derecha en el modelo BIM el proceso el grado de avance, ¿no? Por ahí se van viendo los elementos que se va construyendo en cada momento. Voy a pulsar escape para cancelarlo. Y el vídeo ya se ha generado, por aquí está y lo vamos a reproducir. Bien, entonces aquí veis cómo a partir de los precios descompuestos que se utilizan en cada uno de los elementos que componen la estructura, se calculan las duraciones automáticamente y luego ya las vas tú ubicando, vas conectando unas con otras, puedes ir estableciendo las fechas previstas y de esa forma pues ya puedes generar un vídeo o simplemente ir avanzando con el clic en estas posiciones para ir viendo lo que se construye en cada fecha. Bien, vamos a hablar a continuación de otro asunto que serían los lotes de fabricación de la estructura. Entonces, tenemos por aquí la estructura que veíamos al principio, la que estamos manejando, y en el menú listados tenemos este apartado que es fabricación. Aquí podemos ver la tabla global de fabricación. Entonces, en ella se muestran todos los elementos que componen la estructura y se muestra no solo los kilos de acero o los metros cúbicos de hormigón, sino también para cada uno de los pórticos cuántos redondos necesitas, de qué longitud, con qué doblados, etcétera. Y esto está pensado para poder ir organizando la fabricación de la estructura. Entonces, por ejemplo, si me centro en barras y pórticos, por aquí tengo el número de cada uno de los pórticos. Este icono indica armado superior, este serían estribos, este es armado inferior, etcétera. Y te va poniendo aquí un esquema con las longitudes de cada uno de los redondos. 675 más 28 de patilla. Aquí te va poniendo 675 más 28, el total de centímetros, el total de kilos y el tipo de acero corrugado que estás utilizando. En este caso estamos viendo todas las barras y pórticos. Podríamos centrarnos en ver solamente los elementos de una cota determinada. Por aquí están, por ejemplo, pues las esperas de los pilares, los estribos de esas esperas, etcétera. Abajo hay otros materiales. Por aquí tenéis también los metros cúbicos de hormigón y el tipo de hormigón que necesitamos. Y por aquí está el acero estructural. Tenemos en alguna cota, habrá barras de acero laminado. Por aquí vemos este pilar, IPE 300, esta viga, etcétera, lo que pesa y el tipo de acero que necesita. También para la madera, estos son todos los elementos de madera. En este caso se da el volumen de la madera en metros cúbicos y las uniones o placas de anclaje que pudiera haber. En tema de cimentación también figuran por aquí todos los elementos. Por aquí están las vigas de cimentación y si bajamos por aquí tenemos las esperas y las zapatas. Estas serían las armaduras de las zapatas, el hormigón de las zapatas y de las vigas de cimentación. Se tiene en cuenta para las zapatas tanto el hormigón estructural como el hormigón de limpieza, una capa más fina debajo de la zapata. Estos son algunos muros, por aquí hay escaleras.
Se calculan también las escaleras y se da por ahí su resultado. Estos son los forjados reticulares y forjados unidireccionales y las pantallas de contención. Esta tabla de fabricación la podéis exportar a PDF con el icono de la impresora, imprimir a PDF, o la podéis exportar a una tabla de Excel, o con este icono la podemos exportar en un formato propio para utilizarlo con TricalFab. Vamos a utilizarlo. Guardo esta tabla, la voy a dejar en el escritorio y la llamo edificio polivalente.tfb, guardar, y vamos a incluir todos los materiales. Entonces, vamos a abrir el programa TricalFab, lo tengo por aquí en la carpeta de Trical, sería este TricalFab, que está pensado para la fabricación de la estructura. Por aquí lo abrimos. Entonces, con el icono de abrir, abro el archivo que acabo de dejar en el escritorio. Por aquí lo tengo. Me muestra la misma tabla de fabricación que estábamos viendo en el otro lado. Vamos a ver si aparecen por aquí sus datos. Y este programa está pensado para utilizarlo ya en el día a día durante la ejecución de la estructura. Vamos a crear con este icono de entidades algunas empresas que van a ser los proveedores de mis materiales. Vamos a añadir uno nuevo. Aquí, por ejemplo, pues le doy un código. Supongamos el proveedor 400.0001, proveedor de hormigón SA, y le pongo por aquí otros datos que necesite. Pulso aceptar. Voy a crear otro nuevo. 400.0002. Se suelen utilizar códigos que empiecen por 400 para que coincidan con la contabilidad. Por ejemplo, aceros estructurales SL. Bien, entonces así haríamos la lista de nuestros proveedores. Pulso salir y vamos a suponer que empezamos a construir y lo primero que hacemos es colocar, por ejemplo, las armaduras de la cimentación. Entonces, creamos un lote nuevo con este icono. Aquí le doy un número de lote, por ejemplo, vamos a ponerle acero corrugado 001. Voy a ponerle aquí una descripción. Por ejemplo, esta. Y este lote me lo está suministrando uno de los proveedores que he creado. Por ejemplo, aceros estructurales SL. Aquí en material le indico que es acero corrugado. Y voy a crear otro lote, por ejemplo, hormigón 001, hormigón para cimentación. Y aquí elijo de mis proveedores el de hormigón. En material le digo también que es de hormigón. Con esto ya tengo la tabla de lotes creada, entonces aquí en esta lista puedo elegir uno de los lotes, acero corrugado, y selecciono los elementos que estén dentro de ese lote. Con este icono se lo asigno, aquí ya me aparece su número de lote. De esa forma tenemos un seguimiento, una trazabilidad de los materiales. Ya sabemos que el acero corrugado que estamos colocando en la viga 14 es del lote AC001 y de esa forma, si hubiera algún problema en la obra posteriormente con la calidad de este acero, podríamos analizar en qué otras vigas se ha colocado el mismo acero. Vamos a elegir aquí abajo hormigón, selecciono por ejemplo todas estas vigas. Vamos a ordenar por tipo de hormigón. Pinchando en la cabecera se puede ordenar y este hormigón HA25 es del lote H001. Ahí ya se lo asignamos y aparece por aquí. Por aquí podemos generar informes organizados por lotes o por elementos. Vamos a pulsar el icono de la impresora y selecciono, por ejemplo, el primer lote, aceptar, y de esta forma me genera un listado. Lo vamos a colocar, por ejemplo, en el escritorio con todo el contenido de ese lote. Si nos vamos al escritorio, vemos el listado que hemos generado. Y esto nos sirve para archivarlo y garantizar la trazabilidad de todos los elementos que componen la estructura.
Vamos a terminar viendo un ejemplo rápido con Mideplan ajeno a la estructura, para que veamos también cómo las mediciones del edificio en general, ya no solo la estructura, sino cualquier otro elemento del edificio, se pueden generar automáticamente. Aquí tenemos la posibilidad de abrir un archivo en formato IFC, que puede ser estructural o de otro tipo. Yo tengo por aquí un ejemplo que no es estructural. Vamos a ver, por ejemplo, este. En este modelo BIM hay elementos que componen la estructura, pero también hay otros elementos que no son estructurales, como pueden ser las ventanas, las barandillas, etcétera. Si me centro, por ejemplo, en la planta 2, aquí vamos a desactivar las demás. Por aquí figuran, por ejemplo, las vigas del pórtico 4, del pórtico 1, etcétera. Pero también hay otros elementos, por ejemplo, mobiliario. Por aquí hay algunos muebles de cocina, etcétera. Puertas, tabiques, ventanas. Cada vez que se va seleccionando uno de ellos se localiza en el modelo BIM y por aquí, si ampliamos esta zona, vemos que todos los elementos tienen sus dimensiones. Si este archivo se ha importado, por ejemplo, desde Revit, Revit incluye todas las dimensiones de los elementos. Entonces podemos generar el archivo del presupuesto igual que hemos hecho antes, con este icono. Lo voy a guardar, por ejemplo, en esa ruta. Me dice que algunos elementos no tienen un código asignado, como es el caso del mobiliario, y de esa forma el mobiliario no se va a incluir en el presupuesto de la obra. Todo depende de si le ponemos o no un código que sirva para realizar las mediciones. Una vez generado el presupuesto le voy a decir que lo abra con Gest. Por aquí maximizamos la ventana y vamos a ver su árbol de proyecto. Y en este caso hay muchos más capítulos, no solo cimentación y estructura, sino también de otro tipo. Voy a activar para ver simultáneamente también el modelo BIM. Lo selecciono por aquí y de esta forma volvemos a tener la relación que hay entre cada uno de los capítulos. Selecciono, por ejemplo, cerramientos y divisiones y activo este icono y los elementos del modelo BIM que lo componen. En este caso estamos viendo todos los cerramientos y divisiones. Si selecciono solo una partida me la muestra por ahí por la derecha. Estos serían los cerramientos y si selecciono solo algunos de ellos, por aquí me los localiza también. Podemos separar también las distintas plantas para verlo más cómodamente. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, 1000 centímetros y de esa forma podemos ir viendo todas las plantas a la vez. Vamos a separarlo un poco más, 1500. Y podemos generar los listados del mismo modo que veíamos antes. Si nos vamos aquí a imprimir medición y presupuesto, vista preliminar. En este caso el listado es más completo, tarda más tiempo en generarse, pero siempre podemos pulsar escape y se muestran las primeras páginas. Y nos va mostrando, igual que antes, el dibujo de los elementos que componen el edificio y las líneas de medición. Bien, pues con esto terminamos así los contenidos que os queríamos mostrar sobre los presupuestos y la fabricación. Nos vamos a quedar un rato todavía conectados por si tenéis dudas, las podemos ir contestando. Y nada más por mi parte, os agradezco la asistencia, espero que la semana os haya resultado interesante todos estos seminarios. Si queréis ampliar más información sobre cualquiera de los temas, en nuestra página web tenéis arriba a la derecha el área de contacto donde podéis rellenar ahí el formulario con vuestros datos y de esa forma contactáis con nosotros y os podemos ampliar más información o haceros alguna demostración personalizada para analizar alguna parte en concreto. Pues nada más, muchas gracias y hasta la próxima.